La doctora Silvia Roldán Fernández es secretaria de Salud en Tabasco. Esta mañana platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Pues el tema obligado, lo que nos han dicho de este repunte, que ya nos habían advertido, que normal por la temporada, pero que ha llevado cierta preocupación porque empieza la incidencia a destacar. Yo quisiera que iniciáramos esta plática, doctora. Primero, que nos compartiera qué le dicen de la Secretaría de Salud Federal en torno a este momento que estamos pasando en relación a las enfermedades respiratorias. Bueno, la Secretaría desde luego tiene boletines permanentes que nos van actualizando de lo que pasa en el país. Esta es la etapa invernal. Siempre hay un aumento importante de enfermedades respiratorias. Hoy estamos pasando lo que muchos grupos han llamado la tridemia, ¿no? Porque tenemos infecciones respiratorias agudas, tenemos sincicial y tenemos COVID, ¿no? Y se parecen, en los síntomas se parecen mucho. Pero finalmente no hay una alerta, que estamos entrando en una epidemia otra vez, no hay una alerta. Al contrario, yo creo que hubo una mala interpretación de los datos y entonces cuando dicen están los hospitales al 100%, pues obviamente se causa esta incertidumbre de si va a pasar en todas partes. Estaban al 100% por las camas que tenían por destinadas. El número de camas que se destina, ¿no? Sí. Entonces, si tienen 2 camas con ventilador y las ocupan, pues está al 100%. Pero realmente el monitoreo, cuando menos en Tabasco, no hay una cuestión que nos esté alertando. Lo que yo creo es que todos nosotros debemos de tomar en cuenta lo que aprendimos durante la pandemia, ¿no? Yo fui el fin de semana pasado, entre el jueves y el viernes a México a una reunión. El avión viene lleno, no hay un solo asiento vacío. Así están los vuelos. Así están los vuelos. Sin cubrebocas la gente. Es el mejor lugar, ¿no? A mí me dio COVID en diciembre, ¿no? Y segurito me contagió mi hijo que anduvo de aeropuerto en aeropuerto en esos días. Él le dio y pues a mí me dio también. En los aviones, en los autobuses. En los aviones, en los autobuses. Desde luego nunca se ha quitado la norma en los hospitales, se ha relajado, pero no quitado. Todo mundo en el hospital tiene que usar cubrebocas. Y en los lugares cerrados, pues aprovechemos esa parte. Fíjese los japoneses y todo, ¿cuántos años tienen usando el cubrebocas? No solamente le va a evitar que se infecte de COVID, sino que se infecte de cualquier infección respiratoria. Cuando la pandemia, las infecciones respiratorias bajaron. Pero una barbaridad. Lo recuerdo que lo comentamos en alguna ocasión. Mucho bajaron. Entonces yo creo que debemos de aprovechar ese aprendizaje. Ahora, el tema de hoy no es el tema de hace 2 años. No, nosotros tenemos en México, pues, y aquí en Tabasco, una proporción muy importante de gente vacunada. Entonces, no es el mismo cuadro aparatoso. ¿Qué nos debe de guiar mucho? Desde luego el crecimiento de los casos. Y sí hay un aumento de casos de COVID. ¿Cuál sería el porcentaje en el incremento? Pero si usted lo compara con el enero del 23, bueno, pues para nada, ¿no? En enero del 22, por ejemplo, nosotros tuvimos 450 casos, ¿no? Ahorita tenemos 12 casos confirmados. Aunque también no todo el mundo se está haciendo las pruebas. Bueno, ese es el otro punto. Hay muchos casos que no están, digamos, oficialmente registrados. Mucho más casos, que siempre sucede eso con las enfermedades respiratorias, ¿no? La gente está acostumbrada a manejar las famosas gripes, ¿no? Y entonces se aguanta, pero el hospital es un punto fundamental para ver si hay un problema serio.
porque, bueno, el grave se tiene que hospitalizar, ¿no? Y no tenemos hospitalizados de COVID. No hay un crecimiento importante de hospitalizados en COVID. ¿Quiere decir, doctora Roldán, que el COVID que está pegando en estos momentos no es un COVID intenso que te tire, que te lleve a la hospitalización? Es un COVID mucho más benigno, no sé si se acepta el término, pero bueno, mucho menos fuerte. Mire, es mucho más transmisible, se transmite más fácil, pero la gente tiene esta barrera que es la vacuna, que lo que evita la vacuna no es la enfermedad, evita la enfermedad grave, los cuadros graves. Entonces ese es un punto importante de seguir caminando y de aprovechar lo que ya aprendimos en la pandemia. Hombre, si yo voy a estar en un lugar cerrado con 200 gentes, pues ponte un cubrebocas, no pasa nada, ¿no? La temporada invernal, digamos, es la causante de este incremento. Claro, las bajas temperaturas, los cambios. ¿Por cuánto tiempo, doctora, tendríamos que implementar medidas que nos ayuden a transitar sin mayores problemas? Mire, oficialmente empieza en octubre y termina en marzo, abril, ¿no? La norma dice que hasta mayo, porque todavía hay subidas y bajadas de temperatura. Esta es la etapa en que todas las infecciones respiratorias aumentan, y yo creo que nosotros deberíamos de hacer el cubrebocas, el lavado de manos, el tener un cuadro gripal y aislarnos ya de rutina, porque no se va a ir. El COVID no se va a ir. Sí, como cada año que te pega el dengue, que te pega la influenza. Podemos estar con otros virus que pudieran ser más agresivos, no sé, pero esta es una parte que nosotros en invierno deberíamos de usar cubrebocas. El COVID que le pegó a usted en diciembre, ¿qué tanto le golpeó? Bueno, me tiró 2 días, ¿no? 2 días con fiebre, con malestar general, cansada. El 24 de diciembre, desde luego, me aislé, no pude ni cenar con mi familia, nada, por el tema de COVID. El día 24, el 25 yo empecé a tomar el tratamiento, el Paxlovid, y es bien aparatoso, porque empieza usted a sentirse mucho mejor, siempre y cuando lo tome en los primeros 5 días. Entonces, si el medicamento significativamente mejora. El medicamento significativamente mejora. El tema con el medicamento es que tiene una fecha de caducidad, y esa fecha de caducidad se venció, y COFEPRIS extendió una carta donde habla de que puede usarse el medicamento con una fecha extendida. Entonces, ¿pero qué tan extendida? Está en tiempo de extensión todavía, pero desde luego hay que ir al hospital. No es un medicamento que se vende en farmacias. O sea, no lo puedes conseguir en una farmacia. Tiene que estar a fuerza en un hospital. Entonces, bueno, ese es el punto. Ahora, muchísima gente, pues, o se hace una prueba en un laboratorio privado o se lo hace en una farmacia, que qué bueno, hoy hay muchas otras posibilidades. No estamos en la misma situación que estuvimos cuando iniciamos. Pero solo en el hospital te dan el medicamento. Solamente en el hospital. Puedes llegar con tu prueba COVID, mira, soy positivo. Así y requiero es, el medicamento. Y requiero el medicamento. Por supuesto. ¿Hay desabasto de este medicamento? ¿Por eso se extendió la fecha? No sé si en México haya en general desabasto, pero nosotros tenemos medicamento. Como es exactamente dentro de los 5 primeros días, pues entonces la gente no lo sabe, o el que llega al hospital llega ya no después, o llega después de 5 días, y entonces tenemos un reporte de que tenemos medicamento en diciembre, más o menos a fines de diciembre se acabó, y recibimos un medicamento en enero. ¿El tema de la reconversión de hospitales es necesaria o seguirán a como están, con las camas que ya habían determinado para el COVID? ¿Con esas se mantendrán o vendrá una ampliación? No estamos ahorita en una reconversión, pero tuvimos la gran experiencia de los años pasados, ¿no? O sea, se sabe que si hay algún problema, a dónde tendríamos que ampliarnos y cómo tendríamos que ampliarnos, ¿no? Yo espero que terminando la
las fechas invernales esto se baje. No estamos en una emergencia en Tabasco, definitivamente no estamos. Categóricamente lo dice, no hay emergencia de COVID. No hay emergencia en este momento en Tabasco. Las 8 de la mañana, 41 minutos. ¿Se espera que pudiera complicarse en los próximos meses, en las próximas semanas? Pues mire, yo creo que la parte más fuerte del invierno estamos ahorita, ¿no? En esto vamos a ver cómo termina enero. Febrero todavía es un mes fuertecito de frío y pudiera aumentar. Yo le insisto, el tema es vigilar mucho el hospital. Todos los hospitales tienen vigilancia, el IMSS, el ISSSTE, todos, ¿no? Para este asunto, para poder decir, posiblemente tengamos más casos. El tema es no tener casos graves. Las 8 de la mañana, 41 minutos. Esa es la clave. O sea, no tanto el que no se registren casos, sino que no se compliquen los casos. Que no se compliquen los casos. Ahora, yo digo, todos los mayores de 65 años que tengan una comorbilidad tienen que extremar sus cuidados con las infecciones respiratorias. 8:42. Se ha hablado también de la implementación de medidas justo por la temporada, no para que se queden permanentemente, pero sí para apoyar, ayudar a que los casos no se salgan de control. En el Estado de México, por ejemplo, determinaron que en las escuelas todo el mundo con cubrebocas, en otros lados con el transporte público. En Tabasco se está considerando por esta temporada, justo porque estamos en el momento cumbre de la temporada, de generar una implementación de medidas especiales que ya conocemos, el cubrebocas, mencionaba yo, en escuelas, en el transporte público. Se está considerando, será solo una recomendación. ¿Se implementarán medidas o será a manera de recomendación? Otros estados han determinado cubrebocas todo el mundo en la escuela, cubrebocas todo el mundo en el transporte público. En Tabasco, doctora Roldán. Es una recomendación. Yo creo que todos debemos de hacer mucha conciencia de si tenemos un cuadro respiratorio, no ir a trabajar, no ir mandar a los niños a la escuela sobre todo, y usar cubrebocas si tenemos que salir. En los lugares cerrados nosotros tenemos mucho problema en las oficinas centrales, porque además no hay circulación de aire, ¿no? Para que la gente use el cubrebocas. Esto debería de ser toda la etapa invernal, adoptar esa medida, no obligatoria, sino es una recomendación para toda la gente. Es de solidaridad, pues, ¿no? Aunque el cubrebocas, hemos esas cosas. Observado también que a manera de recomendación, luego la gente no hace caso, nada de caso. Tristemente, sí, lo hemos visto. Sí. Te sugieren, te explican el por qué, pero pues al final, pues no. Pues sí, yo considero que si lo metemos como tendríamos que tener la evidencia de que estamos entrando en una etapa muy complicada para ponerlo de obligatorio. ¿No es suficiente argumento el decir vamos a prevenir un escenario? No, porque finalmente el argumento es no tener casos graves. El argumento es no tener una curva que se está saliendo del índice que manejamos. En esto estamos bien, vamos bien en este asunto. Hay casos, sí hay casos. La gente debe de buscar el diagnóstico. Bueno, pues hoy pueden ir a farmacias, hoy pueden ir a laboratorios. Las pruebas rápidas. Nosotros no teníamos esa opción en el inicio. Solamente la Secretaría manejaba pruebas rápidas un tiempo, y por eso se abrieron los lugares para la toma de muestra. No estamos en esa misma posición. La diócesis de Tabasco ha recomendado a sus fieles utilizar el cubrebocas durante las misas y en lugares cerrados con una aglomeración de personas considerable. Vamos a escuchar al padre Denis Ochoa. No queremos volver por ningún motivo a la situación que vivimos en años anteriores, ¿verdad? Pero está en nosotros el poder detener los contagios. El uso de cubrebocas, el lavado de manos, si estamos en lugares cerrados, que esos lugares se ventilen. Precisamente en los lugares de aglomeración
es donde más urge el uso del cubrebocas como medida preventiva, el lavado de manos frecuente y el distanciamiento. Yo creo que convendría volver a cierta radicalidad que se tuvo durante la pandemia, no encerrarnos, pero sí cierta radicalidad en las medidas precautorias, ¿verdad? La iglesia recomienda esto en los templos, en las reuniones eclesiales. De hecho, muchos hermanos vienen a la misa con su cubrebocas para cuidarnos todos. Son los menos, ¿verdad? Son los menos. Desafortunadamente sí vemos que muy poca gente con cubrebocas ya. Es más bien raro el que anda con cubrebocas que el que no lo trae. Sí, ahora todo el mundo voltea a ver a uno cuando anda con cubrebocas en el aeropuerto, pero es una recomendación importante. Yo creo que todos tenemos que hacer conciencia que no nos tienen que obligar, caray, ¿no? Para hacer determinadas cosas. Vea el tema de dengue, pues, ¿no? En este momento tenemos muchísimo más problema con dengue que con COVID o con influenza. Hablemos de dengue, justo. Lo tenía previsto, tanto dengue como influenza. ¿Qué tanto ha pegado? No, bueno, el tema de dengue sigue muy fuerte. Fíjese, en el 2023 nosotros tuvimos 2,300 casos de dengue. En ningún año se habían dado tantos casos, nada más que no casos graves. Muy, muy metido en los casos leves, pero que se registraron, pues, que tienen el seguimiento y de estos 2,000 y tantos casos de dengue. Si no logramos que la gente, ¿cómo obligar a la gente al tema de la basura? ¿Cómo obligar a la gente a que quite los depósitos de agua que tiene alrededor de la casa, a que eliminen las llantas o cuando menos las volteen o no les permitan que entre agua? Este es un tema de que afecta, no solamente me afecta a mí, afecta al vecino, afecta al que está enfrente. Es decir, el tema de dengue que se ha hecho costumbre. Se ha hecho costumbre el asunto de que hay dengue y la gente escucha, pero no hace nada. Las brigadas con las que nosotros trabajamos tienen que entrar a limpiar los patios. No, ese no es su trabajo es orientar, es llevar el insecticida que se puede usar en agua, en fin, estas cosas, pero si no ayuda a la gente, vamos a seguir teniendo un problema de dengue y un gasto impresionante que se hace para evitar la transmisión. ¿No faltó fumigación? No, nosotros en todo diciembre estuvimos haciendo los ciclos de fumigación. Es que, vuelvo a insistirles, la fumigación mata al mosco adulto, pero el que está en las larvas que están en el agua, en los depósitos de agua, la fumigación cuando la hacemos no le llega. Por eso es que tenemos brigadas casa a casa, ¿no? Pero vaya, es un tema de cada familia evitar que haya dengue a su alrededor. En el caso de la influenza, ¿cuáles son los datos? En caso de influenza también tuvimos, ¿qué le puedo decir? Hemos vacunado casi 500,000, 400 y tantas mil gentes, ¿no? Que yo creo que es fundamental también porque puede darle una influenza moderada, muy moderada. O no darte, ¿no? Pero en general la vacuna lo que evita son los cuadros graves. Y la influenza, pues lo lleva finalmente a una neumonía, igual que las otras infecciones respiratorias. Es decir, hoy, fíjese lo que ha sucedido, por ejemplo, con los neumólogos. En México ya no se formaban neumólogos. El internista era quien veía estas cosas. Hoy hay una gran demanda de formación de neumólogos y hay una gran demanda de contratación de neumólogos en todas partes, ¿no? Porque era un tema que, fíjese cómo ha ido evolucionando el virus y cómo ha ido pegando y pegando y pegando. Regresando al COVID, doctora Roldán, he observado, y qué mejor usted para que me lo confirme, que ha habido desinterés para la vacuna. Bueno, el tema de la vacuna Abdala, ¿no? Hemos aplicado una buena cantidad de vacunas, ¿no? De Abdala. El tema, pues, es real porque no es una vacuna que esté actualizada con las nuevas variantes de virus, pero que no sirva, no. O sea, sirve para la base de la enfermedad. Para algo sirve, para disminuir el impacto
fuertísimo que tenía el COVID. Ahora es una virtud que tengamos la posibilidad de ir a vacunarnos a una farmacia. La vacuna no es barata, pero tampoco está fuera de sitio. ¿En cuánto la están vendiendo? 800, 890, 900, cuando mucho, ¿eh? ¿Qué dato tiene usted de estas vacunas en las farmacias que la puede uno comprar? No sé en qué farmacias están, yo sabía que había una farmacia allá en Tabasco que estaba vendiendo vacuna, pero imagino que hay médicos que tienen vacuna en su consulta que habría que consultarlos. En México, en muchas clínicas privadas hay vacuna y en muchas farmacias hay vacuna. Claro que cuando llega, ya sabe, ¿no? Se llena y se agota y hay que volver a surtir. Yo creo que va a tomar su línea también este tema de la vacuna. Ahora, no tengo para pagarla, bueno, me pongo lo que hay, pues, que algo tiene que ayudar. Que es, al fin de cuentas, la vacuna que proporciona el gobierno. Así es la vacuna que tenemos actualmente. Ahora, esta vacuna que proporciona el gobierno está enfocada principalmente a segmentos de alto riesgo y a mayores de 65 años. Así es. No está abierta a toda la población. No está abierta a toda la población, pero todo el que tiene una comorbilidad o que tiene alto riesgo puede solicitar la vacuna. Entonces aquí el llamado es a toda la población a vacunarse adquiriendo la vacuna, porque no tiene gobierno la capacidad para vacunar a todos, como ocurrió durante la pandemia. Claro, si tiene esa posibilidad de hacerlo y tiene este asunto de que la vacuna, ¿para qué me la pongo si es cubana? Porque bueno, los cubanos tienen un gran trabajo en investigación médica, si en algo evolucionaron fue en investigación médica, ¿no? Este tema de que por qué es cubana, no, bueno, la vacuna pasó por todos los estudios. Pero es mejor la de Pfizer o Moderna. Porque son diferentes, se llamaban bivalentes, pues hoy estas vacunas nuevas lo que tienen es que están hechas con las nuevas variantes, pero la enfermedad sigue siendo COVID. O sea, la base sigue siendo COVID. Tiene que disminuir el impacto del padecimiento. Yo me puse la vacuna bivalente de Pfizer. Sí. Y bueno, en las anteriores vacunas, todas fueron Pfizer. En todas me fue muy bien, como si nada, pero en la bivalente casi muero de malestar. En verdad que me sentí muy, muy mal. Es una reacción de la vacuna que puede sentirla en cualquier vacuna, ¿eh? Los niños igualito. Hay quien la vacuna de BCG no les pasa nada y hay quien hacen reacciones fuertes a la vacuna BCG. Entonces, pues es una reacción. No hay ningún problema de ponerse hoy una vacuna de una marca y mañana de otra. No hay eso. Es más, la vacuna seguramente se va a meter en el cuadro de vacunación de invierno. Así como se tiene que poner influenza porque los virus constantemente están cambiando, se tendrá que poner COVID, ¿no? Vamos a ver, va a haber otro movimiento de vacunas seguramente, porque se está trabajando en México, en muchos lados, que permita tener estas vacunas en tiempo y forma, ¿no? Las 8 de la mañana con 58 minutos. La letalidad entonces del virus no es de preocupación. No, en este momento, desde luego que no es de preocupación. En influenza hemos tenido 2 defunciones, 2, ¿no? Y hemos tenido, ¿qué le puedo decir? 125 casos confirmados de influenza, ¿no? Y 2, hemos tenido también 44, 45 hospitalizados nada más y 2 defunciones. Las 2 defunciones, uno en una niña migrante no vacunada y el otro en un adulto no vacunado. Es muy importante la vacuna de influenza en las embarazadas, en los menores de 5 años y en la población mayor de 65 años o con alguna comorbilidad. Toda la población en relación al COVID debe vacunarse cada año. Toda la población, ya no importa que usted tenga 3 o 4 o 10 dosis, ¿no? Lo importante es que cada año tenga un refuerzo. Si no tengo el refuerzo, bueno, tiene el riesgo de tener un cuadro importante, exactamente como influenza. Cada año
habrá que vacunarse con influenza y con COVID. Por ser cierre de sexenio, este año el ICET no invertirá en nueva infraestructura y se enfocará en remodelar y equipar las áreas existentes. Eso es lo que ha ventilado el encargado de despacho del Instituto Carlos Salipi Mena. Indicó que son diversos los proyectos de mejora que realizarán durante los últimos meses del actual gobierno. Nosotros seguimos trabajando muy fuerte. Proyectos de inversión de infraestructura evidentemente no van a haber, pero no se van a detener otras. Te puedo comentar que en este momento estamos remodelando y reequipando todo el área de patología, el área de cirugía maxilofacial, lo mismo, se está reactivando todo ese tema. Banco de sangre, lo estoy remodelando ahorita y colocando nuevos equipos. Bueno, eso es lo que comenta. También señaló que tratarán de no dejar rezago en ninguna de las áreas, ni de cirugía, ni de oftalmología, etcétera. Para ello habilitarán otro quirófano exclusivo y además contratarán más personal. Tratar de entregar a quien corresponda, precisamente ya no un rezago operativo. El gobierno modificó mucho todos los planes de trabajo en función de este tipo de temas, con la suspensión de todo el tiempo de las cirugías que hubieron. Todavía tenemos parte de ese rezago que es el que estamos tratando de ir sacando. O sea, por esa vía no vamos a detener. En el ámbito médico no nos vamos a detener, vamos a seguir. Estamos haciendo ajustes en otras áreas, pero el área médica no. Seguimos teniendo problemas incluso con falta de algunos médicos. ¿Por qué? Porque casi no hay médicos de ciertas especialidades en el estado. 9:04 a.m. Pues así las cosas en el ICET. No invertirá en nueva infraestructura, solo remodelar y equipar. En el caso de la infraestructura en general del sector salud de Tabasco, doctora. Bueno, usted sabe que estamos en una transición con el IMSS Bienestar le vamos a pasar casi 550 unidades operativas. Ellos se van a encargar de coordinar la atención médica, ¿no? Y dentro de esto está el Hospital de Cárdenas, que está avanzado. Estamos trabajando a pasos forzados para que se termine en agosto. Está avanzado, incluso el gobernador está haciendo visitas permanentes y viendo todo con nosotros. Aunque se están moviendo las fechas continuamente, que claro, inauguramos en enero, que en febrero y ahora agosto. Sí, bueno, que se termine el hospital en agosto. Es un hospital grande, pues, no es un centro de salud, ¿no? Requiere de mucho trabajo y a veces cuesta más rehabilitar que hacer nuevo. Entonces, bueno, en eso está. Yo creo que el hospital va a quedar muy bien y que se va a poder entregar en tiempo y forma, ¿no? De obras nuevas, ninguna. Bueno, usted sabe que en el Rovirosa se decidió dejar todo el planteamiento, todo el proyecto ejecutivo, etcétera, para que cuando venga la siguiente administración, pues lo revalore y vea. Es un hecho que el Rovirosa tiene que tener hacer un hospital. El Eso próximo es un hecho, gobernador, ¿no? Gobernadora tiene que solicitarle al gobierno federal el tema, aunque decían que está comprometido el recurso. Está comprometido, tenemos un formato ya de registro en Hacienda. Tendría que ser prioridad esta obra. Yo creo que sí, yo creo que el gobernador lo tiene muy claro. Si alguien empujó fue él, este asunto para el Hospital Rovirosa. Desafortunadamente los tiempos. Uno piensa que construir un hospital es una cuestión sencilla, es una cuestión muy complicada. Administrativamente es muy complicada. Usted tiene que tener un proyecto ejecutivo, ese proyecto cuesta un dineral. Hay que sentarse con los operativos para que opinen y vean y digan, no, esto no va a funcionarles así, junto con los que hacen el proyecto ejecutivo. En fin, tiene muchísimas aristas. Tiene usted que tener permisos de ambiente, tiene que tener permisos, bueno, de cualquier cosa, ¿no? Que llevan su tiempo en el proceso administrativo. Porque son cosas técnicas. Claro, ¿no? Y hay que hacer todo un costo-beneficio que tienen que analizar desde no sé qué, desde no sé cuántos años hasta ahora. En fin, tiene un asunto serio. No es que tenga el plan. Aquí está el proyecto del hospital y órale, construyelo, no. Pero ya se tiene todo.
Ya se tiene todo. Ya ahora, está el proyecto, lo que viene es que la nueva administración lo vuelva a poner como prioridad. No va a haber de otra, ¿no? El Hospital Rovirosa no es que esté rebasado. Está al 95% de cobertura, pero desde luego ya no da para lo que se requiere, ¿no? Entonces, tiene que ser un nuevo hospital y seguramente el Rovirosa se quedará como un hospital general, ¿no? Las 9:08 con el IMSS Bienestar, sí, que va a tener el control de más de 500 unidades de salud. ¿Qué va a hacer ahora la Secretaría de Salud? La Secretaría de Salud se queda con la parte normativa, ¿no? En la aplicación de toda la normatividad y las cuestiones que son específicamente de salud pública, ¿no? Las enfermedades transmitidas por vector, todo el tema de vacuna, todo el tema que tenga que ser vigilancia sanitaria. Todo eso le queda a la Secretaría de Salud y sobre todo el tema y la coordinación con el sector salud, ¿no? Le reduce mucho Muchísimo, su campo, pero muchísimo. Desde luego que maniobra. No, la fuerza de la Secretaría de Salud son las 500 y tantas unidades. Esa es la fuerza fundamental, porque en cada unidad se hace salud pública, pues, ¿no? Pero la vigilancia y esta parte la tendrá también el IMSS en sus unidades y nosotros en el completo. De ser una superdependencia por lo que tiene, pasa a ser mucho menor. Mucho menor, desde luego que sí. Ahora, ¿a quién le vamos a reclamar ahora? Bueno, yo creo que la parte de atención médica al IMSS Bienestar. Al IMSS Bienestar. Pues es que esa es la parte que se reclama, sí, la atención médica. Es que la gente finalmente no reclama, o sí reclama, ¿no? Cuando no hay vacuna o no hay estas cosas, por supuesto que reclama. La transición es paulatina. Desde luego nosotros vamos a seguir vigilando en la nueva salud pública que está planteando el nivel nacional, un nuevo sistema de salud pública. Hay cosas que se cruzan mucho con el IMSS Bienestar. Por ejemplo, va a haber un centro de coordinación de referencia y contrarreferencia. Nosotros tenemos un tema de coordinación con las embarazadas sobre todo, ¿no? Tenemos un chat desde hace mucho tiempo en donde la unidad dice: tengo una embarazada de tal característica. Tenemos un censo de embarazadas permanente que estamos monitoreando y se avisa a los hospitales y demás. Pero una vez que la paciente se atiende en el hospital, ya no sabemos cuándo se va. Bien. ¿No? Y entonces hoy esa parte va a ser sobre todo con los enfermos crónico-degenerativos. Las 2:10 a.m. Hace unos momentos antes de la entrevista presentábamos el testimonio de María de Jesús Gómez Salazar, que acusó que por burocracia en los servicios médicos del IMSS y el ISSSTE, así como a la negligencia de un urólogo que ella señala, ella está por perder sus riñones. Tiene 45 años, nos narró toda la historia y el drama que ha vivido en estos casos. ¿Qué se puede hacer? Dice que está a punto de demandar, está desesperada. Perder los riñones es casi perder la vida. Uno, ¿no? Dijo. Uno, pero que el otro también ya no estaba en condiciones. Mire, yo creo ¿Qué se puede hacer en casos como este, doctor? Yo creo que lo importante es la información y cómo se maneje, ¿no? Muchísimas cosas que el paciente siente no son tan reales en el papel hasta que uno lo analiza y ve y explica perfectamente cómo puede ser. Usted sabe que nuestras mayores dificultades son de comunicación, ¿no? Ni siquiera de mal manejo del no, al paciente hay que estarle comunicando y desde luego las pérdidas de tiempo en estas cosas pues pueden ser importantes. Yo creo que ella debe de recibir la información y bueno, siempre se puede quejar en la CONAMED, ¿no? Y la CONAMED entrar y ver, porque ese es el papel de la CONAMED. Vino una persona que nos trae aquí un planteamiento de lo que está pasando en una secundaria en Gaviotas, y bueno, que no pueden practicar deporte, en fin. Yo pensé que era sobre Secretaría de Educación, pero no, me piden que es sobre Secretaría de Salud. Sí, yo omito el nombre porque me pide el anonimato y le hago el planteamiento ahí para que usted lo revise. Okay. También Hermes Daniel Córdoba Arellano,
de Saloya Segunda, vino hace unos momentos, escuchamos su testimonio donde le hace llamado a usted y a directivos del Hospital Rovirosa para que operen a su hijo que lleva internado 15 días. Ahí hay todo un tema. Esta persona está aquí, está esperando hasta las 10 de la mañana este asunto. Darwin López le pide, doctora, envíen personal a supervisar el centro de salud de la colonia La Manga 1 para que verifiquen maltrato que da el personal a los pacientes que acuden a este centro de salud. Dejan también un número telefónico. Carlos Hernández Pérez le pregunta cuándo van a realizar la basificación del personal de suplencia del CESA de la Ranchería Buenavista Centro. En eso está trabajando mucho, estamos trabajando con el IMSS Bienestar y se hicieron más o menos 200 y tantas basificaciones hace como un mes y están trabajando en esa parte. Daniel Hernández Félix le pregunta, doctora, ¿por qué no está laborando el médico cirujano oftalmólogo Hilario del Hospital del Niño? Dice que su hija Alicia Hernández Chan requiere una cirugía, que ya le realizaron los estudios, pero no pueden porque no está llegando el médico. Okay. Para que lo revise hay un número telefónico. Luciano Gómez dice que tiene piedras en los riñones y en la vesícula. Pide a la Secretaría de Salud le apoye con estudios de laboratorio y un ultrasonido. No tiene recursos, deja un número telefónico. María López Obando dice que tiene un familiar de la tercera edad que vive cerca del centro de salud de Huapinol y acudió para que le aplicaran la vacuna contra la influenza, pero le dijeron que no porque tiene ISSSTE. Pero para ella es un problema acudir hasta ese hospital porque está muy lejos. ¿Quiere saber si por tener ISSSTE no se la pueden poner? La única intervención universal en este país es la vacuna. O sea, que sí debieron de habérsela aplicado. Partes. Él puede ir a Pemex, él puede ir al IMSS. ¿Qué puede hacer cuando le negaron la vacuna en el hospital? Lo contactamos. Muy bien. Alberto Hernández Antonio dice que en el centro de salud de la colonia Gaviotas Norte no hay equipo para la toma de glucosa. Comenta que acudió el sábado a urgencias y le dijeron que no podían tomar la muestra de glucosa porque el personal se lleva el equipo los fines de semana. Pide a la doctora Roldán intervenga. La licenciada Victoria Ruiz Macosay pregunta a la doctora Roldán si en el centro de salud Maximiliano Durantes hay la vacuna contra el COVID y de qué laboratorio, ya que dice que la que está en venta en farmacias es muy costosa, decíamos cuesta alrededor de 800 pesos. La que hay en los centros de salud es Abdala. Y sí está disponible, ¿no, doctora? Sí hay. Sí, claro. Gabriela Ledesma dice que escuché a la secretaria que ya están disponibles las vacunas en las farmacias, pero que 800 pesos. Si en una familia son 4 o 5 personas, ¿cómo le hacemos para poderla comprar? Ya que más, riesgo. Exacto, ya que más del 90% de las familias no tenemos esa posibilidad. Por eso están las vacunas que está poniendo la Secretaría de Salud, ¿no? Y esas son gratuitas. Lo importante es que se la apliquen. Claro. Carlos Jesús Ramos Martínez comenta sobre la entrevista. Dice que un infectólogo que habló en un canal dijo que el cubrebocas no sirve, solo para no respirar el polvo y de ahí para nada. Esto se habló hace mucho, ¿no? Desde el principio de la pandemia, que si funcionaba, que no, el mismo López-Gatell, recordamos al famoso subsecretario, polémico. Bueno, pues él era de los que decía que el cubrebocas sí, ¿no? Y al final lo tuvo que adoptar. Lo tuvo que adoptar y lo usó. Y aquí usted muchas veces discrepó de la posición de López-Gatell y usted insiste en que el cubrebocas marca la diferencia. Claro, marca la diferencia y el lavado de manos es fundamental. María Antonia López dice que su hija de 10 años no se pudo vacunar en tiempo y forma. Pregunta si las que venden en farmacias se la pueden aplicar. Y que en el hospital de Centla no hay vacunas para el COVID para personas diabéticas. Pregunta, ¿en qué otra parte las puede aplicar? Habla de Centla. No puede ser, debe de haber. Ahorita lo checamos y nos contactamos con ella. Muy bien. María Concepción López de la Cruz le dice a la doctora Roldán que tiene 2 nietos, uno de 15 y otro de 13. No tienen ninguna vacuna contra el COVID porque cuando los iban a vacunar les dio tos. Si la pueden comprar la vacuna en la farmacia para el adolescente de 15, aunque es alérgico y no saben a qué exactamente, porque no le han hecho estudios, si estaría en riesgo, porque no, es alérgico. El único riesgo que existe con la vacuna es una reacción adversa, que es 1 en 1000, pues, ¿no? O sea, no tiene, al contrario, toda la gente que tiene alguna enfermedad de base debe de vacunarse. Bien, entonces sí, que vaya a la farmacia y la compre y vacune a sus nietos. Claro, o se pueden vacunar de inicio con Abdala, ¿no? Bien, rápidamente, ya de salida, doctora Roldán,
Los medicamentos, ¿cómo está el tema de los medicamentos en estos momentos? Fíjese, en este momento, como se compraron medicamentos para el 23 y 24, pues debemos de andar en un porcentaje de 86-87% de cobertura, ¿no? O sea, el abasto es del 86-87%. Del 86-87% de cobertura. Yo creo que esa parte se va a modificar con el IMSS Bienestar, ¿no? ¿Esto va a mejorar? Claro, va a mejorar. Mire, ¿qué va a mejorar? Seguramente los medicamentos, porque ha sido el punto más álgido. No han podido con todo lo que han tomado de decisiones, con todo. Nada han podido avanzar porque sigue habiendo la escasez de medicamentos y están las denuncias permanentes. Claro, pero hay cosas, por ejemplo, que a lo mejor no valoramos como tal. Fíjese, todos los pacientes de VIH tienen cubierto el tratamiento, todos. Todos los pacientes de cáncer tienen cubierto el tratamiento. Nosotros somos de los estados que no ha tenido que salir la gente a la calle a decir que no tiene tratamiento un niño o que no tiene tratamiento un adulto, que eso se hizo con el INSABI. Pues finalmente estos grupos se pudieron focalizar para tener el medicamento permanentemente. Un medicamento de cáncer, cuesta 9,000 pesos, 7,000 pesos. Es carísimo. Ese gasto catastrófico se está cubriendo. Yo creo que el tema siempre va a ser álgido, ¿no? Porque además el médico que está en constante lectura de los medicamentos nuevos, de esto, se le hace fácil recetar un medicamento nuevo cuando no está en el compendio nacional. Entonces ahí nos meten bronca porque la gente desde luego quiere el medicamento que el médico le está dando. ¿Sabe usted cuántos medicamentos cambian en el tiempo? Es impresionante. Lo que ha sucedido con los antibióticos. En vez de recetar penicilina, que era el antibiótico más importante, una de las cuestiones más importantes del siglo, ¿no? Empezó a meterse antibiótico y hoy andamos en la tercera generación de antibióticos carísimos. Entonces el médico tiene también que hacer conciencia de estas cuestiones porque estamos caminando hacia un tema de la cuestión y de la resistencia de antibióticos brutal. Si usted tiene por el abuso que se ha hecho. Si usted tiene una gripa, por eso se metió en las farmacias el cierre de que si no tiene receta, no te lo surto. Pero bueno, pues las farmacias me tienen un médico al lado, ¿no? Entonces, esta parte de irle buscando siempre la algo. Vuelta. Claro, la vuelta. Y seguimos teniendo un gasto impresionante de antibióticos que no deberíamos de tener. Yo creo que el IMSS Bienestar tiene un punto importante, es ordenado, porque trae la escuela del IMSS, ¿no? Eso va a ayudar. Y yo creo que también va a mejorar mucho el tema de los médicos especialistas. Bien. ¿No? Las 9:21 a.m, doctora Roldán, como siempre, un gusto platicar con usted. Gracias. Yo le agradezco la disposición de abordar estos temas que son tan sensibles para la población. Al contrario, yo le agradezco a usted la invitación y que nos dé oportunidad de informar a la gente cómo está.